a retomar de donde nos quedamos la clase del día de ayer. Recuerden, terminamos de hacer líneas de campo eléctrico y lo que vamos a plantear es un caso muy especial de líneas de campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, retomamos ese punto, ¿ya? Retomamos ese punto por aquí y lo voy a colocar como una observación. ¿De acuerdo? Arrancamos. Recuerden, quedó pendiente, sí, quedó pendiente responder. Hola Adrián, ¿qué tal? Buenos días. Quedó pendiente responder a la pregunta de uno de sus compañeros que me dijo, profe, ¿habrá algún caso donde al colocar la carga, esa carga siga, ¿sí? Siga las líneas de campo eléctrico? Ah, fuiste tú, ¿no? Ok, ok. Vamos a responder esa pregunta. La respuesta a la pregunta es afirmativa. Sí. ¿En qué caso? Veamos. Observación. Observación. Ya, para que entiendas a dónde apunta esto, primero voy a plantear el dibujo, ¿ya? Fíjate, voy a dibujar líneas de campo, todas ellas paralelas e igualmente espaciadas. ¿Y esto qué representará? Ah, ya. Recuerda. Vimos la clase pasada, ayer, la siguiente propiedad. Aquella zona donde las líneas de campo eléctrico estén más juntas, en esa zona el campo eléctrico era más fuerte, era más intenso. Pero aquí yo observo que todas las líneas están igualmente espaciadas. Entonces, ¿qué estará representándome esta gráfica? Piensa, piensa. ¿Ya lo notaste? ¿Qué estarán representando esas líneas de campo eléctrico paralelas e igualmente espaciadas? ¿Alguna idea? Es un campo eléctrico, claro. ¿Algo más? Homogéneo. ¿Y qué significa eso? Podría también llamarle uniforme, pero ¿qué significa que el campo eléctrico sea homogéneo? ¿Qué significa que el campo eléctrico sea uniforme? Es simple, muchachos. Entiéndanse lo siguiente. Muy bien, Eduardo. Constante. Y te explico por qué. Hemos dicho que en aquellas zonas donde las líneas de campo eléctrico estén más juntas, en esa región el campo eléctrico es más fuerte. Por lo tanto, ponte a pensar en esto. En esta región no hay ninguna zona donde las líneas de campo eléctrico estén más juntas. Todas están igual de separadas. Por lo tanto, es evidente que el campo eléctrico es el mismo en todo punto. Por lo tanto, mi primera conclusión es, obsérvese que la intensidad de campo en el punto número 1 y la intensidad de campo en el punto número 2 son iguales. Y a esto le vamos a llamar campo eléctrico uniforme. También le puede llamar campo eléctrico homogéneo, no hay problema. Ambos nombres son válidos. Yo prefiero llamarle campo eléctrico uniforme, cuestión de gustos. Decimos aquí,
Observación. Hablemos del campo eléctrico uniforme. Entonces, ¿qué podríamos decir del campo eléctrico uniforme? Podríamos decir algo como esto. Es aquella región del espacio donde el vector intensidad de campo tiene el mismo valor y la misma orientación en todo punto. Lo primero que tienes que saber es eso. Y ahora viene el punto más importante que me va a permitir hacer la siguiente aplicación. Fíjate, ahora decimos, coloquemos una carga positiva dentro de ese campo eléctrico uniforme. A ver, por aquí. Carga positiva. ¿Qué me dice la teoría? La teoría me dice, esa carga positiva va a experimentar una fuerza por parte del campo eléctrico. ¿Hacia dónde apunta esa fuerza eléctrica? Teoría que ya conocemos. Esta fuerza eléctrica es una fuerza, como la carga de prueba es positiva, que tiene la misma orientación que el campo eléctrico. Por lo tanto, tienes aquí la carga de prueba y entonces esa carga experimenta una fuerza eléctrica hacia la derecha. Pero de forma equivalente. Si la carga de prueba es negativa, entonces esta carga experimenta una fuerza eléctrica en dirección contraria al campo, Q sub 0. Como el campo eléctrico apunta a la derecha, entonces la fuerza eléctrica apunta hacia la izquierda. Fe. Muy bien. ¿Qué es lo que se cumple en este caso? Lo que se cumple es lo siguiente. Que ya sea que tú calcules la fuerza eléctrica para la carga positiva o para la carga negativa, no interesa. El módulo de esa fuerza eléctrica siempre se puede calcular de la siguiente manera. El módulo de la fuerza eléctrica se calcula como el valor absoluto de la carga por el módulo de la intensidad de campo eléctrico. Listo. Esa es la formulita que yo debo de manejar. Observen este detalle, chicos. Observen este detalle. Observen que esa fuerza eléctrica no se calcula con la ley de Coulomb, constante producto de cargas entre el cuadrado de la distancia. No, no, no. Porque aquí tienes una carga dentro de un campo uniforme. En esa situación, la fuerza eléctrica se calcula de la manera que te estoy comentando. Veamos automáticamente una aplicación de esto, ¿te parece? Y una aplicación de esto, por ejemplo, está en la pregunta 17 de la práctica dirigida. Déjeme hacer el dibujito por aquí al toque. Problema 17. Aplicación de esto.
Muy bien. Leamos de qué trata el ejercicio. Dice lo siguiente. Ya, dice lo siguiente. Una esferita de 8 por 10 a la menos 3 newtons, ya me dan el peso, con una carga de 16 microcoulomb, se encuentra en un péndulo, o es parte de un péndulo. Hallar la magnitud, ¿sí?, del campo eléctrico en newton por coulomb, que mantiene suspendida a la esferita en equilibrio. Chicos, acá hay una frase clave. Esferita en equilibrio. Eso te tiene que hacer recordar el tema de estática. ¿Qué cosa? Pregunta, ¿qué se cumplía si sabemos de que un cuerpo se encuentra en equilibrio? Muy bien, ya me comenzaron por interno. Suma de fuerzas igual a cero. Perfecto, perfecto, así es. ¿Pero qué fuerzas? Lo primero que debo hacer es graficar. Muy bien. Grafiquemos las fuerzas que actúan sobre esta esferita. De arranque se me ocurre el peso. Peso mg. Luego, como veo una cuerda, entonces habrá una fuerza de tensión. Por aquí, una fuerza de tensión. Recuerda que la tensión sale y finalmente habrá una fuerza eléctrica. Nota que la carga es positiva, por lo tanto la fuerza eléctrica tiene la misma dirección que el campo. Fuerza eléctrica hacia arriba. Como tú ya has visto, ojo, como tú ya has visto estática, tú ya sabes lo que yo voy a construir, lo que voy a formar con esas tres fuerzas para lograr que la suma sea cero, ¿verdad? ¿Qué dibujaba, chicos? ¿Qué construía? Vamos, lo leo, lo leo. Ah, muy bien. El triángulo de fuerzas. Hagamos ello entonces. Construyamos el triángulo de fuerzas. Lo pongo por aquí abajo. Sería entonces peso fuerza eléctrica y tensión. Ya está. Coloquemos los datos, ¿ya? Coloquemos los datos. Por ejemplo, el peso vale 8 por 10 a la menos 3 newtons. Esto es la fuerza eléctrica. Esta es la tensión. Me doy cuenta del dibujo de arriba que la tensión y la fuerza eléctrica forman 90 grados y que el ángulo que forma la tensión con la vertical forma 30 grados. ¿Se acabó el ejercicio, sí o no? Porque todo lo que tendría que hacer es esto. Notar que la fuerza eléctrica por triángulo notable es 4 por 10 a la menos 3 newtons. Pero ¿cómo dijimos que íbamos a calcular, ¿sí?, la fuerza eléctrica? Esto es igual a el valor absoluto de la carga, 16 micro por 10 a la menos 6, por
El valor del campo eléctrico. Eso es igual a 4 por 10 a la menos 3. Se acabó. 10 al cubo sobre 4. 250 newton por coulomb. Ya está. Problema resuelto. Así es. Ya hemos dicho que a ese campo eléctrico uniforme tú le puedes llamar campo eléctrico homogéneo. En realidad tú le puedes dar el nombre que a ti te dé la gana. El nombre es lo de menos. Lo que debes entender es qué significa. Que tú sepas el nombre no significa que tú sepas de qué trata ese tema, de qué trata ese asunto. El nombre es irrelevante realmente. Irrelevante. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Entonces, con eso hemos completado la parte de campo eléctrico. Y voy a pasar al estudio del potencial eléctrico. ¿De acuerdo? Y en eso me voy a concentrar hasta finalizar la clase el día de hoy. ¿De acuerdo? Empecemos entonces esta otra parte. Esto ya es un nuevo tema. Esto ya es un nuevo tema. Me preguntan si vamos a hacer el trabajo del campo eléctrico. Claro, pero para eso necesitas potencial eléctrico, pues. Si no, ¿de dónde sale? Muy bien. Hablemos de un nuevo punto. Potencial eléctrico. Para ello, ¿sí? Para ello, tenemos que ver algunos resultados, ¿sí? Previos. Algunas cosas en las que me voy a basar para definir el potencial eléctrico. Y la primera es esta. Hablemos de la energía potencial eléctrica. ¿De qué trata todo ello? Ahora te comento. Ok, para ver de qué trata esto de la energía potencial eléctrica, vamos a considerar la siguiente situación. Aquí tienes la carga creadora del campo eléctrico. Llamémosle Q mayúscula. ¿De acuerdo? Carga creadora Q mayúscula. A continuación, vamos a hacer lo siguiente. En un punto dentro del campo eléctrico creado por esa carga creadora Q mayúscula, vamos a colocar una carga de prueba. Digamos que lo pongo en el punto A. ¿Qué va a ocurrir? Algo bien simple. Que esa carga va a experimentar el efecto del campo, es decir, una fuerza eléctrica.
Dibujemos la fuerza eléctrica. Fuerza eléctrica. Y esa fuerza eléctrica va a trasladar a la carga de A hasta B, por ejemplo. De A hasta B. Y entonces nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos calcular el trabajo desarrollado por la fuerza eléctrica de A hasta B? A ver, intentemos algunas cuestiones que ya conocemos. Chicos, formulita básica para calcular el trabajo de una fuerza. Vamos, escríbamelo. ¿Cómo calculo el trabajo de una fuerza? No está mal. Fuerza por distancia. Correcto, correcto. No está mal. Pero tenemos un problema. Esa ecuación, trabajo igual a fuerza por distancia, o fuerza por distancia coseno, que es la forma más general, esas ecuaciones no la podemos aplicar aquí. ¿Por qué no, profe? Porque resulta que la formulita trabajo igual a fuerza por distancia coseno solo funciona cuando la fuerza es constante. Evidentemente aquí la fuerza es variable. Y si es variable, yo no puedo utilizar la formulita. Profe, no entiendo. ¿Por qué dice que esta fuerza eléctrica es variable? Recuerda la ley de Coulomb. Dice que la fuerza eléctrica se calcula como la constante de Coulomb por el producto de cargas entre el cuadrado de la distancia. Mayor distancia, esta carga se va alejando de la carga creadora Q mayúscula, la fuerza eléctrica va disminuyendo. Por lo tanto, no puedo calcular el trabajo de la fuerza eléctrica como fuerza a distancia coseno. Porque esta fuerza es variable. Lo cual me lleva al siguiente punto. Y si el trabajo no se puede calcular como fuerza por distancia, recuerda, teoría de trabajo. ¿Cómo se calcula entonces el trabajo de una fuerza variable únicamente en módulo? Y eso lo hemos visto en clase. Correcto, Adrián, con el área. Eso me obliga a construir una gráfica. La gráfica de cómo varía la fuerza con la posición. Así que hagamos ello. Como la fuerza es variable, entonces voy a construir la gráfica correspondiente. La gráfica de cómo varía la fuerza eléctrica en función de la posición. Voy a llamarle R. Donde este R se calcula así. Desde la carga de prueba. Desde ahí se mide esa distancia. R. Muy bien. Como la fuerza eléctrica es constante producto de cargas sobre el cuadrado de la distancia, entonces la gráfica es una hipérbole equilátera. La dibujo. Como yo quiero calcular el trabajo entre A y B, entonces debo concentrarme en calcular el área entre las posiciones RA y RB. ¿Estamos de acuerdo? RA y RB.
Y entonces bastaría calcular el área. Porque la propiedad que vimos en trabajo es bien clara. Dice que el área me permite calcular el trabajo desarrollado por dicha fuerza. Ya, pero eso me lleva a un problema matemático. ¿Cómo calculamos el área bajo una hipérbole equilátera? Y eso no lo podemos hacer a este nivel. Por lo tanto, voy a colocar directamente el resultado. Una vez que ya tenemos el resultado, a partir de ahí, todo lo que viene ya es justificable. ¿De acuerdo? Entonces, decimos lo siguiente. Haciendo uso de las herramientas del cálculo integral, se puede demostrar lo siguiente. Decimos, se demuestra lo siguiente. Se demuestra que el trabajo desarrollado por la fuerza eléctrica para trasladar una carga del punto A al punto B se calcula de esta forma, mira. Constante de Coulomb, producto de cargas, Q mayúscula por Q minúscula, sobre la distancia RA menos constante de Coulomb por el producto de cargas sobre la distancia RB. ¿De acuerdo? Haciendo uso del cálculo integral, uno encuentre ese resultado. Entonces, tú créeme nomás que sale así. Si tú crees en este resultado, entonces lo que viene después, ¿ya? Lo que viene después, todo lo que viene es justificable. ¿De acuerdo? Eso es lo único que te voy a pedir. Por matemática superior, se demuestra ese resultado. Y a partir de ahí, ya construimos toda nuestra teoría. Fíjate, hay algunas cuestiones interesantes que podemos encontrar en esta fuerza eléctrica, en particular en su trabajo. Y son cuestiones que deberás reconocer, que ya hemos visto anteriormente. Me explico mejor. Imagínate que RA y RB son iguales. Es decir, imagínate que el cuerpo, la carga, va y regresa al punto A. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, simple, mira la ecuación. RA y RB. Si RA y RB son iguales, significa que la carga ha dibujado una trayectoria cerrada. ¿Qué dice la ecuación? ¿Cuánto sería el trabajo de esa fuerza eléctrica? Vamos, evalúen, evalúen. Si RA es igual a RB, el trabajo de la fuerza eléctrica vale 0. Entonces, nota lo que estoy diciendo. Esta ecuación me dice que el trabajo de la fuerza eléctrica en una trayectoria cerrada es 0. Y eso yo ya te lo he dicho antes. Pero sigamos, sigamos. Ahora, imagínate lo siguiente. Imagínate que el cuerpo va del punto A al punto B, pero no va por la línea recta, sino va por esta curva.
¿Se dan cuenta que si la carga se mueve por esta otra trayectoria, el trabajo se seguirá calculando de esta forma? ¿Por qué? Porque esta formulita te dice, observa, el trabajo de la fuerza eléctrica es o solo depende de la posición inicial y de la posición final. No depende de la trayectoria seguida. Ah, segunda característica. El trabajo de la fuerza eléctrica es independiente de la trayectoria. Resumiendo, esta ecuación de aquí, ¿qué me está diciendo? Dos cosas. El trabajo de la fuerza eléctrica en una trayectoria cerrada es cero. Dos, el trabajo de la fuerza eléctrica es independiente de la trayectoria. Solo depende de la posición inicial y de la posición final. Con eso, debería ser más que suficiente para que tú reconozcas a la fuerza eléctrica como un tipo especial de fuerza. Un tipo especial de fuerza que ya hemos comentado anteriormente. Y que yo te dije, cuando haga electrostática, volveré a retomar ese punto. ¿De qué tipo de fuerza estamos hablando, chicos? Así es, Gerardo. Estamos hablando de una fuerza conservativa. Este cálculo que está aquí demuestra, sin lugar a dudas, que la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa. Te la pongo más difícil. Si tienes tu cuaderno a la mano, porque espero que tengas cuaderno, cuando yo hice fuerzas conservativas, yo puse 3 características, 3. Ya te he mencionado 2 de ellas. ¿Cuál es la tercera característica? Que es la que voy a colocar a continuación. Búscala en tu cuaderno si lo tienes a la mano. Tercera característica de las fuerzas conservativas. Vamos, mientras voy escribiendo aquí. Decimos por aquí, lo anterior demuestra que la fuerza eléctrica, lo anterior demuestra que la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa. Así es. Fuerza conservativa. Y si es una fuerza conservativa, entonces puedo aplicarle la tercera característica. Veamos si me lo escribiste. Muy bien, Gonzalo. Está asociada a una energía potencial. Eso es. Voy a escribirlo así. Por tanto, por lo tanto, podemos asociarle una energía potencial ¿y cómo le vamos a llamar a esa energía potencial? Energía potencial eléctrica. ¿Listo? Energía potencial eléctrica.
ya salió la idea de energía potencial eléctrica. Y vamos a representarlo de esta manera. U sub E, energía potencial eléctrica. Ah, pero en la tercera característica de las fuerzas conservativas, yo puse una formulita. Cuando yo escribí de que el trabajo de una fuerza conservativa podía asociarse a una función llamada energía potencial, yo escribí una ecuación y puse lo siguiente. Puse esto. Puse el trabajo de esa fuerza conservativa, en este caso, el trabajo de esa fuerza eléctrica, para trasladar la carga de A hasta B, siempre se puede calcular como menos la variación de la energía potencial eléctrica. Esa es la formulita, lo cual se puede escribir así, como menos energía potencial eléctrica final menos energía potencial eléctrica al inicio. Y esto se puede escribir como energía potencial eléctrica en A menos energía potencial eléctrica en B. Y ya casi, chicos, ya estamos a punto de encontrar la formulita para calcular la energía potencial eléctrica de un par de cargas. Miren, trabajo de la fuerza eléctrica, trabajo de la fuerza eléctrica. K por Q entre RA, energía potencial eléctrica en A. K por Q sobre RB, energía potencial eléctrica en B. Si yo comparo término a término, ¿qué estoy encontrando? Que él tendría que ser la energía potencial eléctrica en A, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿qué encontraría? Lo siguiente. Decimos, la energía potencial eléctrica la energía potencial eléctrica ¿ya? De un sistema de dos cargas, sería lo siguiente. Hagamos un dibujo. Decimos así. Supongamos que tenemos dos cargas puntuales, separados una distancia de, ¿ya? Iguales a, ¿ya? Iguales a Q1 y Q sub 2. Adrián, eso ya lo dijimos cuando hicimos el tema de trabajo. El negativo, yo te lo puse con un ejemplo. Puse, observa que cuando el cuerpo cae, dije, energía potencial gravitatoria, cuando el cuerpo cae,
su energía potencial gravitatoria disminuye, pero el trabajo del peso era positivo. Revisa la teoría. Sí, revisa la teoría. Ahí está clarito. Eso ya lo hicimos en el tema de trabajo. Ok. Entonces, te decía, por comparación, él con él, yo deduzco que la energía potencial eléctrica del sistema de cargas 1-2 se calcula así. Constante, producto de cargas entre la distancia que los separa. Chicos, ¿notan a qué se parece esta formulita? Es algo que hemos visto en la clase pasada. ¿A qué formulita se parece esta ecuación que acabo de colocar? Correcto, a la fuerza eléctrica. Pero hay dos diferencias fundamentales. Reconócelas. Primera diferencia, la distancia no está al cuadrado, perfecto. Pero hay otra diferencia más. No solamente la distancia al cuadrado. Así es. Aquí las cargas no van en valor absoluto. Aquí las cargas van con todo y signo. En la ley de Coulomb, el producto de cargas iba en valor absoluto. Acá no. Acá las cargas van con todo y signo. Y eso tiene una consecuencia. Que esta energía potencial eléctrica puede ser positiva o negativa. Mira. Decimos, sí. Sí. El producto de cargas es positivo, o sea, carga de igual signo, ambas positivas, ambas negativas. Si esto es cierto, entonces la energía potencial eléctrica también será positiva. Y si el producto de cargas es negativo, entonces la energía potencial eléctrica es negativa. Y eso. Pero hay algo más. Hay algo más que tienes que saber. Y que es lo siguiente. Esta formulita que te acabo de colocar solo funciona para dos cargas. Por lo tanto, obviamente uno se preguntaría, profe, ¿y si hubieran tres cargas, cómo lo haría? Si te acabo de decir que esto solo funciona para dos cargas, solo para un par, y yo tuviera tres cargas, es evidente que lo primero que tú tendrías que hacer es calcular la energía potencial de cada par de cargas. Me explico mejor. Imagínate que tienes tres cargas. Escucha. Primero tengo tres cargas. ¿Cómo calcularía la energía potencial eléctrica del sistema? Fácil. Calcularías la energía potencial eléctrica de 1,2. Luego, calcularías la energía potencial eléctrica de 1,3. Y luego calcularías la energía potencial eléctrica de 2,3. Y luego, ¿qué harías? Sumarías todo ello. O sea, basta que calcules la energía de cada par y luego sumas todos esos resultados. Eso te dará la energía potencial. Muy buena pregunta, Adrián. ¿Una sola carga no tiene energía potencial? No. Y la razón es exactamente la misma que te comenté cuando hicimos
energía potencial gravitatoria. Dije en ese momento que la energía potencial gravitatoria es la energía asociada a la interacción de un cuerpo con el planeta Tierra. O sea, es una energía de un sistema de cuerpos. Toda energía potencial tiene esa característica, la de ser una energía de un sistema de cuerpos. Solo que en el caso de la energía potencial gravitatoria, como la Tierra está fija, entonces, en forma práctica, asociamos toda la energía potencial gravitatoria al otro cuerpo y lo calculamos como mg por h. Acá te digo exactamente lo mismo. Tú no puedes hablar de energía potencial eléctrica de un solo cuerpo, porque por definición, energía potencial es la energía de un sistema de cuerpos. En este caso, de un sistema de cargas. ¿De acuerdo? Ok. Ya tenemos entonces definido la energía potencial eléctrica. Ya sabes cómo calcularla para dos cargas. Y si hubiera más, ya sabes cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Muy bien. Con este preámbulo, ahora sí, vamos a lo que está en el título. Potencial eléctrico. Veamos. Punto número 2. ¿Ya? De aquí, todo lo que yo comente estará plenamente justificado. Observa. Ah, potencial. Ya. Veamos de qué trata ese asunto, chicos. Voy a repetir a propósito lo que hice en campo eléctrico. Así que si tienes la teoría a la mano, te vas a dar cuenta que el gráfico es muy similar. Mira aquí. Aquí estoy dibujando una región del espacio donde existe un campo eléctrico. Ya está. Clase pasada. Bueno, la de lunes, para ser exactos. Nosotros, para probar que existía ese campo eléctrico, colocábamos una carga de prueba. Acá voy a hacer lo mismo. Coloco una carga de prueba. Pero la clase de lunes, yo te dije lo siguiente. Cuando tú coloques esa carga dentro de ese campo eléctrico, el campo va a ejercer una fuerza sobre la carga. Mide esa fuerza eléctrica. ¿Ya lo mediste? Y entonces te dije, se define la intensidad de campo de la siguiente manera. Como la fuerza eléctrica sobre la carga de prueba. Como la fuerza eléctrica es una cantidad vectorial,
Cuando tú lo divides entre un número, el resultado, la intensidad de campo, también será una cantidad vectorial. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Por qué te estoy haciendo recordar eso que ya hice en la clase anterior? Por la siguiente razón. Mira, lo que voy a hacer ahora es volver a colocar la carga, pero ya no voy a medir la fuerza eléctrica. Voy a medir la energía potencial eléctrica que adquiere esta carga al ser colocada dentro de este campo eléctrico. Definimos entonces el potencial eléctrico, ¿ya? Se define el potencial eléctrico justamente como la energía potencial eléctrica que adquiere esa carga por unidad de carga. Definición de potencial eléctrico. Te lo repito. Al colocar una carga de prueba dentro de ese campo eléctrico, esa carga adquiere energía potencial eléctrica. Yo cuantifico escalarmente al campo eléctrico simplemente midiendo la energía potencial eléctrica que adquirió por unidad de carga. A eso le llamaré potencial eléctrico. Ya, pero cuidado. Pareciera que me estoy contradiciendo. Vuelve a leer la pregunta de Adrián. Aún continúa en el chat. Profe, ¿no acaba de decir que una carga solita no tiene energía potencial? Sí, eso fue lo que dije. Dije que la energía potencial es una energía de un sistema de cargas. Entonces tú estarás pensando, ¿y entonces por qué dice que al colocar la carga dentro de ese campo eléctrico, esa carga adquiere energía? Si es una sola carga. Y ahí es donde te estarías equivocando. No sé si notas que aquí hay como mínimo dos cargas. No hay una. Solamente que la segunda carga no la he dibujado, pero existe. ¿Ya te diste cuenta? La pregunta aquí no es dónde está, cómo la dibujo, sino cómo sé que realmente aquí, como mínimo, hay dos cargas. Como mínimo. Podría haber más, por supuesto. Pero como mínimo hay dos. La carga, ¿sí? La carga de prueba es una. Y la otra, muy bien. La otra carga es la carga que ya creó el campo eléctrico. Por lo tanto, no me estoy contradiciendo, como te puedes dar cuenta. Sí, esta carga adquiere energía potencial. Muy bien, continúo. Unidades. La unidad de la energía potencial eléctrica, como toda energía, es el joule. La unidad de la carga de prueba es el coulomb. Y la unidad del potencial eléctrico, esa es nueva para nosotros. A esa unidad tú le vas a llamar volt. Y lo vamos a representar con la letra V mayúscula. Moraleja, ¿a qué es igual un volt? Como unidad. ¿A qué es igual un volt?
Es como si yo te preguntara, ¿a qué es igual un joule? Es un newton metro. Un volt sería un joule por coulomb. Joule por coulomb. Esa sería la unidad del potencial eléctrico. El volt. Intenta, te va a ser bien difícil lograrlo, intenta llamarle a la unidad del potencial volt y no voltio. ¿De acuerdo? Volt. Muy bien. Fíjense, comparen. ¿Se parecen o no se parecen? Claro. Intensidad de campo, magnitud vectorial, definida como la fuerza por unidad de carga. Potencial eléctrico, cantidad escalar, definida como la energía por unidad de carga. ¿Se parecen un montón? Muy bien. Entonces, si le he encontrado un parecido, pregúntate lo siguiente. ¿Qué hice después de colocar esta formulita? A ver, en la clase de lunes, ¿qué hice después de colocar esta formulita? Acá. Revisa tu cuaderno. ¿Qué hice? Reemplacé la fuerza eléctrica aquí para demostrar cómo se calculaba la intensidad de campo eléctrico para una carga puntual, ¿verdad? Puse entonces, para una carga puntual, ¿te acuerdas? Aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar esto de aquí. Y vamos a ver qué obtenemos. Cuando planteemos eso, mira, atención. Decimos así entonces. Y además creo que lo escribí a color todavía. Lo escribí a color, si mal no recuerdo. Decimos, para una carga puntual, coma, el potencial eléctrico será, a ver, creo que puse algo parecido en campo eléctrico, algo parecido si mal no recuerdo. Y luego hice este dibujo. Dije, aquí está la carga creadora. ¿Ya? Aquí está la carga creadora. Es más, creo que le puse el nombre, ¿sí o no? Carga creadora, si mal no recuerdo. Esto por aquí. Carga creadora. Y le llamé Q mayúscula. Y dije, yo quiero saber cuánto vale el potencial eléctrico creado por esa carga Q mayúscula a una distancia D. Así dije. Pongamos entonces, coloco la carga creadora, perdón, la carga de prueba, Q sub 0.
Positivo o negativa, da lo mismo. D. Y entonces digo, el potencial eléctrico, por definición, es la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Pero, ¿qué es lo que tenía al inicio? Ah, que esta energía potencial eléctrica para un par de cargas puntuales ya está aquí. Reemplazo. Constante. Constante. Producto de cargas sobre la distancia. Y eso dividido sobre la carga de prueba. Y se acabó. El potencial eléctrico, ¿a qué es igual? Constante por la carga creadora sobre la distancia. Chicos, ¿con quién deberían comparar esta formulita que acabo de obtener? Esa formulita la deberías comparar con la ecuación que me permite calcular el módulo de la intensidad de campo eléctrico. No lo compares con la energía potencial. Compáralo con esto, compáralo con esto. Yo de aquí demostré, y tú ya lo dijiste, que esto es igual constante por el valor absoluto de la carga entre el cuadrado de la distancia. Fíjate que estoy utilizando la misma secuencia. No memorices las ecuaciones por memorizar. Trate de darles una cierta secuencia para que entiendas que puede existir una analogía. Ahí está. Muy bien. Es más, y eso es algo que uno de sus compañeros ya comentó hace rato. Profe, esta ecuación también parece decir que el potencial depende de la carga de prueba. Claro, como lo dije aquí, esta ecuación parece decir que el campo eléctrico depende de la carga de prueba. Pero esta ecuación me dice clarito que ese campo eléctrico no depende de la carga de prueba, depende de la carga creadora, depende de la distancia. Acá ocurre exactamente lo mismo. El potencial eléctrico parece que depende de la carga de prueba, pero esta ecuación me dice, no, ese potencial eléctrico depende de la carga creadora. Ese potencial eléctrico depende de la distancia. Chicos, sigamos con la analogía. ¿Y luego qué hice? Luego de hacer esto, clase de lunes, ¿cuál fue el siguiente paso? ¿Qué más hice? Vamos, lo tienes en tu cuaderno. ¿Qué más hice? Busca. Por ello es importante que tengas tus formulitas a la mano. Tengas tu cuaderno a la mano. ¿Qué más hice, chicos? Vamos. Correcto. Profe, luego hizo para un sistema de cargas. Puso 3 cargas y dijo que para calcular el campo eléctrico resultante en un punto, todo lo que tenía que hacer era sumar el campo debido a cada carga. Aquí debería hacer lo mismo, ya no lo voy a hacer.
Profe, ¿qué significa? Que lo que yo debería hacer aquí es graficar tres cargas, y luego decir que el potencial eléctrico total en un punto es simplemente la suma de los potenciales debido a cada una de las cargas. Se acabó. Practiquemos un poquito con esto que acabamos de plantear, ¿de acuerdo? Practiquemos un poco con esta ecuación. Veamos qué tal resulta, chicos. Por eso les insisto, ¿no? Traten de buscarle una analogía a esto. ¿Sí? Una analogía. O sea, esto se parece al tema anterior un montón. Esa es la manera más fácil de entender todo esto. Muy bien. Entonces, veamos un par de ejercicios que involucren los conceptos que hemos comentado. A ver. Por ejemplo, ese ejercicio es muy bueno, muy bueno. La pregunta 18. La pregunta 18. ¿Ya? Veamos. Dice lo siguiente. 18. El potencial eléctrico a una cierta distancia de una carga puntual es 60 volts. Y la intensidad del campo eléctrico es de módulo 10 newton por coulomb. Nota, están relacionando el potencial y el módulo de la intensidad de campo debido a una carga puntual. ¿Cuál será el valor de la carga eléctrica en coulomb? Veamos. Vamos con los datos. Me dicen clarito que el potencial en un punto vale 60 volts. Pero, ¿cómo se calcula el potencial eléctrico debido a una carga puntual? Acá lo tengo. Acá lo tengo. Constante por la carga sobre la distancia. Ya está. Pero también mencionan lo siguiente, que en ese mismo punto, es decir, a la misma distancia, el módulo de la intensidad de campo eléctrico es de 10 newton por coulomb. Entonces me dicen que E, el módulo de la intensidad de campo eléctrico que vale 10, esto por formulita es constante por la carga sobre la distancia al cuadrado. Con esa información me preguntan, ¿cuánto vale el valor de la carga Q mayúscula? Muy bien, chicos. Pregunta, fíjense ese par de ecuaciones. ¿Qué me recomiendas hacer allí? ¿Qué sería útil hacer con esas dos ecuaciones? Vamos. Muy bien, dividir, correcto. Si yo divido, convénzanse que la distancia sale 6. ¿Está bien o no? La distancia sale 6 metros. Divide, ya está. Yo no quiero la distancia, yo quiero la carga. Entonces me bastaría reemplazar en cualquiera de ellos. A ver, en el primero. Decimos entonces,
Potencial eléctrico, 60. ¿Igual a quién? A la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9. Por la carga Q mayúscula sobre la distancia que vale 6. Se acabó el ejercicio. De aquí obtengo cuánto vale la carga Q mayúscula. Sería 36 entre 9, 4. 4 por 10 a la menos 8 Coulomb. Listo. Problema resuelto. Bastante directo. Pero sigamos, un problema un poquito más elaborado. El problema 20. ¿Ya? El problema 20. Por acá voy a hacer 3 ejercicios. Ya vamos uno. Problema 20. Ok, leamos. Dice, una carga puntual Q minúscula, esta, genera en el punto P un potencial de 6 kilovolts y en Q un potencial de 4,5 kilovolts. Hay el potencial en kilovolt en un punto que está a 2 metros de distancia de la carga. Nota un detalle. Me piden calcular cuánto vale el potencial que crea esta carga Q, ¿de acuerdo? Pero a una distancia de 2 metros. Como la constante K es conocida, es evidente que yo debo calcular primero cuánto vale Q. Hagamos ello entonces. Planteemos los datos. Dato. Me dicen que el potencial en el punto P, ¿cuánto vale? Dice 6 kilovolts. 6 por 10 al cubo. ¿Cómo se calcularía el potencial en ese punto P? De la siguiente manera. Constante por la carga Q minúscula sobre la distancia D. Eso es lo primero. Luego, me dan como dato cuánto vale el potencial eléctrico en el punto Q. Y eso, por dato, dice que vale 4,5 kilovolts. 4,5 kilovolts. ¿Y esto a qué es igual? Constante por la carga sobre la distancia. La distancia a la que se encuentra el punto Q de la carga Q minúscula, D más 1. ¿Se dan cuenta, chicos, que de aquí puedo calcular cuánto vale Q y cuánto vale D? Creo que es más fácil calcular D, ¿no? A ver, D. Si yo divido
me queda 6 sobre 4,5, 4 tercios. 4 tercios igual a D más 1 sobre D. O sea que al ojo D vale 3. Muy bien. Por ahí me están comentando también en el chat. D vale 3. Y para no hacerla larga, si D vale 3, ¿puedo calcular cuánto vale Q minúsculo o no? A ver, 6 por 10 al cubo igual a 9 por 10 a la 9 por Q minúscula sobre 3. 3, 2 por 10 a la menos 6. Ya está. Eso sale de ese par de ecuaciones. Muy bien, vamos a lo que me piden. Otra vez. ¿Qué me piden calcular? El potencial de esa carga Q minúscula a una distancia de 2 metros. Entonces, nos piden el potencial a una distancia de 2 metros. De frente, constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9. Por la carga, 2 por 10 a la menos 6. Sobre la distancia, 2. 9 por 10 al cubo, volt. ¿Cómo está la respuesta? Micro, no, kilo, 9 kilovolts. 9 kilovolts. Y aquí tengo espacio para un problema más. Veamos un problema un poquito más elaborado todavía, ¿ya? Y que involucre varias cargas. Por ejemplo, un muy buen problema es el problema 22. Déjame graficarlo un momento. 22. Para luego pasar ya al último punto que quiero desarrollar el día de hoy. A ver, déjame graficarlo por aquí. Ok. Muy bien, chicos. Veamos entonces la solución del problema 22. Me dicen que sale enano. Vamos a corroborarlo. Dice, determine la carga eléctrica en microcoulomb que debe ubicarse en el punto H. Le he llamado Q3, ¿está bien?
en la figura que se muestra para que el potencial eléctrico en P sea cero. Razonamiento. La carga 1 crea un potencial en el punto P. La carga 2 crea otro potencial en el punto P. La carga 3 crea otro potencial en el punto P. Por dato del problema, la suma de los tres potenciales debe ser cero. Entonces planteo lo siguiente. Yo digo, el potencial en el punto P, que es igual a la suma del potencial debido a la primera carga, más el potencial debido a la segunda carga, más el potencial debido a la tercera carga, esa suma de potenciales tiene que ser cero. Nota la tremenda diferencia que existe con respecto a lo que vimos en intensidad de campo. En intensidad de campo eléctrico, yo estaba obligado a graficar los vectores. Claro, la intensidad de campo es una cantidad vectorial, pero acá es más sencillo, porque el potencial eléctrico, por definición, es una cantidad escalar. No hay nada que graficar. Tú lo sumas directamente como si fueran números. ¿Se acabó? Sumemos los potenciales entonces. Para eso voy a aplicar esta formulita 3 veces. Decimos así. Potencial debido a la primera carga. Ah, ya, un poquito de geometría. 12, 9, 15. 12, 16, 20. Ya está. Empezamos. Potencial debido a la primera carga. Constante de Coulomb. Por la carga 1. ¿Cuánto? Dato del problema. La carga 1 vale 10 microcoulomb. 10 por 10 a la menos 6. Sobre la distancia de la primera carga al punto P, 15 por 10 a la menos 2. Nota que es 15 centímetros. Lo estoy pasando a metros, multiplicando por 10 a la menos 2. Más, ahora voy a calcular el potencial de la segunda carga. Constante por el potencial, perdón, por la carga. Número 2. Dato del problema. 30 microcoulomb. 30 por 10 a la menos 6 sobre la distancia de la carga 2 al punto P, 20 centímetros, 20 por 10 a la menos 2 metros, más el potencial debido a la tercera carga, constante de Coulomb, por la tercera carga Q3, sobre la distancia, 12 centímetros, 12 por 10 a la menos 2. Suma de potenciales igual a 0. Observa que la constante de Coulomb se cancela, el 10 a la menos 12 se cancela, y me queda que Q3, que es lo que me están pidiendo, es menos 26 por 10 a la menos 6 Coulomb. O lo que es lo mismo, menos 26 micro Coulomb. Y ya tenemos la solución a ese ejercicio, chicos. Chicos, ¿alguna pregunta hasta allí? Los leo. ¿Alguna duda hasta allí? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos?
Muy bien, muchachos. Ok, ok. Entonces, tómale una captura. Tómale una captura. Ya, ¿me confirmas cuando ya tenga la captura? Vamos. Para ya desarrollar el último punto que quiero plantear el día de hoy. ¿Me confirmas que ya le tomaste captura? ¿Listo? Perfecto. Muy bien, muchachos. Muy bien. Ahora sí. Pasemos al siguiente punto. Muy bien. Uno, dos. Tercer punto. Tercer punto. Me preguntaron hace rato, profe, ¿no va a ser trabajo de la fuerza eléctrica? ¿No va a ser trabajo del campo eléctrico? Sí, eso es lo que voy a hacer ahorita. Pero como te repito, todo tiene su justificación, todo tiene su porqué. Vamos por partes. A ver, decimos trabajo desarrollado por el campo eléctrico. Muy bien. En realidad, chicos, y a propósito, no he borrado la segunda columna, a decir verdad, nosotros ya sabemos cómo calcular el trabajo del campo eléctrico, porque aquí tenemos la formulita de cómo se calcula el trabajo de la fuerza eléctrica. Sin embargo, esa forma que está ahí no me resulta ser útil. Vamos a darle una forma muy especial, una forma muy compacta, utilizando el concepto de potencial que ya hemos visto. ¿Me explico mejor? Decimos lo siguiente, mira. Sabemos que ¿qué cosa sabemos? Esto. Eso es lo que sabemos. El trabajo desarrollado por la fuerza eléctrica para trasladar la carga de A hasta B es esta monstruosidad que está aquí. Constante, producto de cargas sobre la distancia. Ponele D, tal vez esté más acostumbrado a D que a R. Lo mismo, la letra no tiene nada que ver. Menos constante
producto de cargas sobre dB. Y entonces lo que voy a hacer aquí es factorizar. Ya tenemos esto. Entonces decimos, factorizo. Puedo factorizar varias cosas, pero en particular me resulta ser útil factorizar la carga que se mueve constante por la carga sobre la distancia de A menos constante por la carga sobre la distancia B. Yo te pregunto, ¿qué cosa es lo que está entre paréntesis? Está escrito en la pizarra por si acaso. ¿Por qué factoricé con minúscula? Ah, ¿te das cuenta que esto está aquí? No, 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 no. Ya factoricé con minúscula, ya factoricé con minúscula. K por Q sobre D. K por Q sobre D. K por Q sobre D. Potencial eléctrico. Por lo tanto, encuentro lo siguiente. El trabajo desarrollado por el campo eléctrico entre A y B, eso sería la carga que estoy movilizando por la diferencia de potencial eléctrico en A menos el potencial eléctrico en B. Y ya tenemos nuestra formulita. Así se calcula en forma general el trabajo desarrollado por la fuerza eléctrica. Ya está. De aquí puedo obtener varias cosas. Primero, observa esto. Decimos, imagínense que B, si el punto B está en el infinito, si el punto B está en el infinito, entonces el potencial en B vale ya. Aquí vale la pena aclarar algo. Cuando en física hablamos de infinito, no estamos hablando del infinito matemático. Estamos hablando de una distancia muy grande. Grande en comparación con la distancia inicial, con la distancia original. Me explico mejor. Imagínate que al inicio ese punto A está a 1 metro de la carga. ¿Ya? El punto A está a 1 metro de la carga. ¿Qué sería infinito para nosotros? Que el punto B esté a 10 kilómetros. Claro, 10 kilómetros, 10.000 metros. Es infinito en comparación con 1 metro. Ese tipo de situaciones que nos estamos refiriendo. No es un infinito matemático, porque es evidente que yo nunca podría llevar a la carga
hasta el infinito. Eso me tomaría, por definición, un tiempo infinito. Eso es absurdo. Cuando en física decimos infinito, queremos decir una distancia muy grande en comparación con otras distancias. Haciendo esa salvedad, venimos por aquí y decimos, ¿qué ocurre cuando esta distancia es muy grande? Infinita, entre comillas. Ah, este potencial eléctrico sería muy chiquito. Por lo tanto, puedo decir, en buena aproximación, que si el punto B está en el infinito, el potencial vale cero. Por lo tanto, mira lo que obtendría. Que el trabajo desarrollado por la fuerza eléctrica para trasladar la carga del punto A hasta el infinito sería la carga por el potencial en A. Cuando quieras calcular ese trabajo bien raro, ese trabajo del campo eléctrico, para llevarlo de un punto hasta el infinito, todo lo que tienes que hacer es multiplicar la carga por el potencial al inicio. Y termino la clase, chicos, con este último punto, que te lo voy a colocar como una observación. Observación. La observación trata de lo siguiente. Dices, yo te he enseñado cómo calcular el trabajo del campo eléctrico, pero es muy común que no solo te pidan calcular el trabajo del campo eléctrico, también, ¿sí? También te van a pedir calcular el trabajo del agente externo. Ah, ya. Entonces, mi observación es la siguiente. Trabajo desarrollado por el agente externo. Tú dirás, profe, ¿qué cosa es el agente externo? No entiendo. Imagínate que yo agarro una carga, ¿sí? Agarro una carga y esa carga yo la desplazo de un punto a otro, de un punto a un punto B. Ese sería el trabajo de un agente externo, el trabajo de una fuerza diferente a la fuerza eléctrica. Por lo tanto, la ecuación que está ahí ya no aplicaría. ¿De acuerdo? Profe, entonces, ¿cómo se haría? Vamos a ver, ¿no? Para ello, nuevamente, vamos a plantear el siguiente dibujo. A ver, la carga creadora, por ejemplo, positiva, y entonces vamos a trasladar una carga entre los puntos A y B. Muy bien.
Vamos a poner positiva por comodidad, ¿ya? Q minúscula. Por ejemplo, grafiquemos la fuerza eléctrica. A, fuerza eléctrica de repulsión. Imagínate lo siguiente. Imagínate que yo quisiera que esa carga se mueva con rapidez constante. Se me ocurre. Entonces, es obvio que por efecto de la fuerza eléctrica, eso sería imposible, porque la fuerza eléctrica produciría una aceleración sobre esa carga. ¿Cómo puedo hacer entonces que esa carga se mueva con rapidez constante? Simple. Bastaría utilizar otra fuerza que anule los efectos de la fuerza eléctrica. Este sería nuestro agente externo. Ya, problema. ¿Cómo puedo calcular el trabajo del agente externo si no sé cuánto vale? Hay una manera bien elegante de hacerlo. Cuando hicimos el tema de trabajo, yo te mencioné hasta 4 maneras de calcular el trabajo de una fuerza. Y esas 4 maneras implicaban trabajo de fuerza constante, trabajo de fuerza variable, ¿sí? Trabajo neto y trabajo de las fuerzas no conservativas. Entonces, voy a aplicar el famoso teorema del trabajo neto. Trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética, donde el trabajo neto sería el trabajo desarrollado por la fuerza eléctrica para trasladar la carga de A hasta B, más el trabajo desarrollado por el agente externo para trasladarlo de A hasta B, igual ¿a quién? A la energía cinética final, o sea, la energía cinética en B, menos la energía cinética inicial, la energía cinética en A. Entonces, lo que estoy diciendo es que en el caso general, y escucha esto, Adrián, no estoy suponiendo que la carga se mueve con MRU, por si acaso. General, si yo quisiera calcular el trabajo del agente externo, yo debería saber primero cómo calcular el trabajo de la fuerza eléctrica. A eso ya lo sé. Es acá. Y también debería saber cuánto vale la variación de la energía cinética. Si yo no tengo esa información, es imposible calcular el trabajo del agente externo. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el trabajo del agente externo? Date cuenta que si tú no tienes información de la variación de la energía cinética, calcular el trabajo del agente externo es imposible. Por lo tanto, vamos a plantear 2 situaciones particulares, que son las que vienen en cualquier pregunta de examen de admisión. Decimos así. Si la carga móvil Q minúscula se mueve. Primera posibilidad, que esa carga se mueva muy lentamente. Muy lentamente. O segunda posibilidad. O con
Rapidez constante. Rapidez constante. A ver. Veamos qué implicación tiene esto, ¿ya? Rapidez constante. O sea que la energía cinética al inicio es igual a la energía cinética final. Por lo tanto, la variación de la energía cinética sería cero. Por lo tanto, el trabajo neto vale cero. Por lo tanto, la suma del trabajo de la fuerza eléctrica y el trabajo del agente externo es cero. Y eso significa entonces que el trabajo del agente externo, se puede calcular como el negativo del trabajo de la fuerza eléctrica. Insisto, eso solo es posible, eso solo funciona si en el problema te dice que la carga se mueve muy lentamente o la carga se mueve con rapidez constante. Si no te dan esas condiciones, entonces eso último que acabo de escribir no es cierto. Y tendrán que darte más información. Por ejemplo, ¿cuánto vale la variación de la energía cinética? Muy bien. Veamos una aplicación de esto. ¿Ya? Veamos una aplicación de esto. Primero una bastante elemental. Por ejemplo, la 23, para que te acostumbres a cómo utilizar esta formulita y a interpretar algunos datos. Muy bien, chicos. Veamos. 23. Dice, la figura muestra algunas superficies equipotenciales. Esto de superficie equipotencial te lo voy a comentar el día lunes, ¿de acuerdo? Y por esa razón no voy a poder resolver una pregunta que me piden por interno, la 29, porque eso requiere que primero te explique superficie equipotencial, ¿de acuerdo? Entonces dice, la figura muestra algunas superficies equipotenciales. Determine el mínimo trabajo en microjoules realizado para llevar una carga puntual Q minúscula del punto A al punto B. Acá hay una frase que es muy importante y que dice así: determine el mínimo trabajo. Aquí hay dos cosas que tienes que entender. Uno, si no te dicen el trabajo de quién es el que debes calcular, tú tienes que suponer, es una costumbre, ¿ya? Tienes que suponer que te están pidiendo calcular el trabajo del agente externo. Te lo repito, si no me dicen el trabajo de quién voy a calcular, yo debo suponer que me piden calcular el trabajo del agente externo. Dos, te están pidiendo el mínimo. Y el trabajo mínimo ocurre cuando la carga se está moviendo muy lentamente. Quiere decir que me están dando la autorización
de calcular el trabajo del agente externo como el negativo del trabajo de la fuerza eléctrica. Por lo tanto, planteamos. Primer paso, calcúlame el trabajo de la fuerza eléctrica. El trabajo desarrollado por la fuerza eléctrica de A hasta B, ¿a qué es igual? Eso lo tenemos acá. Como el producto de la carga por la diferencia de potencial. Potencial en A menos el potencial en B. Reemplacemos la carga que se está moviendo, 3 microcoulomb por 10 a la menos 6, por la diferencia de potencial. Potencial en A. El problema te dice cuánto vale el potencial en A en el dibujo. El potencial en A vale 30 volts. 30 volts. Menos el potencial en B. El problema también te dice cuánto vale el potencial en B. Menos 20 volts. $50 por 3, 150. Por 10 a la menos 6 joules. O sea, 150 microjoules. Ojo, he calculado el trabajo de la fuerza eléctrica. Pero recuerda, cuando el problema no te dice nada, tú tienes que asumir, ya tienes que asumir que lo que te están pidiendo calcular es el trabajo del agente externo. Por lo tanto, como dice que el trabajo es mínimo, condición del problema, trabajo mínimo. Trabajo mínimo significa que el movimiento es muy lento. Movimiento muy lento. También es posible que en vez de decirte movimiento muy lento, mencionen movimiento cuasi estático. Acostúmbrate a esa palabra. Movimiento muy lento o cuasi estáticamente. Si esto es cierto, entonces concluyo que el trabajo del agente externo para trasladar la carga de A hasta B es el negativo del trabajo de la fuerza eléctrica. Pero como ya tengo uno, ya tengo el otro. Respuesta, menos 150 microjoules. Y esa es la respuesta al ejercicio, chicos. Muy bien, muchachos. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, por favor. Los leo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, chicos. Si no hay preguntas, hasta aquí vamos a avanzar el día de hoy y continuamos entonces el día lunes. ¿De acuerdo? Buen fin de semana, muchachos. Nos estamos viendo el lunes. Me preguntan, profe, ¿en la otra clase veremos diferencia potencial en un campo eléctrico homogéneo? Claro. ¿Te acuerdas que dije que no iba a resolver la pregunta 29 porque iba a plantear primero superficies equipotenciales? Cuando vemos la parte de superficies equipotenciales, la parte más clásica es analizar el trabajo del campo eléctrico
pero en un campo uniforme. Y eso me va a llevar justamente a que existe una relación entre la diferencia potencial con el campo eléctrico. Y eso es lo que está quedando pendiente. ¿De acuerdo? Eso lo comentamos el día lunes. ¿De acuerdo? Bien, chicos, nos vemos. Chao.